Ok, bueno chicos, bienvenidos. Esta es nuestra segunda reunión de Matemática 4, nuestro segundo encuentro síncrono. Espero que, como primer paso, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, algo que comentar, algo que decir antes de que comencemos a, a compartir conocimientos. ¿Alguna pregunta? No, profesora. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar entonces con lo que sería nuestra segunda unidad de este trimestre de Matemática 4, que se refiere a ecuaciones diferenciales. Vamos a comenzar un poquito con los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales. Déjenme chequear si está grabándose. Ok, entonces vamos a ver cómo resolvemos ecuaciones diferenciales de primer orden y el primer método que vamos a revisar ahorita es el método de variables separadas. Vamos a empezar definiendo un poquito o explicando un poquito qué son las ecuaciones diferenciales. Cualquier duda me preguntan, yo trato de estar pendiente del chat a ver si hay algo que pueden preguntar. Bueno, el que tenga el micrófono me avisa o levanta la manita o me dice. Ok, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas. Estas derivadas pueden ser de una o más variables independientes. Podemos tener derivadas con varias variables dependientes, perdón. Y esas variables dependientes pueden ser respecto a una o también varias variables independientes, ¿ok? Nosotros vamos a comenzar con las ecuaciones diferenciales ordinarias, que ya vamos a decir lo que es y cuántas variables tendría. Una expresión general de una ecuación diferencial sería m de xy, porque va a tener por lo menos dos variables, una independiente y una dependiente. Diferencial de x, vamos a tener siempre diferencial, es igual, más, es una ecuación, más n de xy diferencial de y. Es decir, un diferencial de x más un diferencial de y puede ser igualado a cero o pueden estar colocados en la ecuación, uno de un lado, otro del otro. Lo importante es que yo la puedo terminar expresando de esta forma. Dentro de las ecuaciones diferenciales vamos a tener dos tipos de ecuaciones diferenciales, lo que llamamos las ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, las ecuaciones diferenciales ordinarias son las que están compuestas solo por derivadas totales. No sé si ustedes recuerdan que es una derivada total. Derivada de x, derivada de y, derivada de z, en función de estas derivadas que pueden ser las variables que tengamos nosotros en nuestra ecuación diferencial. Ejemplo, es decir, derivada de y con respecto a x menos 5y igual a 1. Es decir, para que sea una ecuación diferencial ordinaria van a estar relacionadas con una sola variable independiente, en este caso diferencial con x. Pues. Cuando es una ecuación diferencial parcial, eh, vamos a tener variables independientes diferentes. Yo puedo, fíjense, ¿cómo sé que es una variable independiente? Porque estoy derivando con respecto a ella. La derivada de u con respecto a x o la derivada de u con respecto a y. Aquí estoy derivando con respecto a varias variables. Aquí todo el tiempo estoy derivando solo con respecto a x. ¿Ok? Y esta sería la derivada de y también con respecto a x. Ok, entonces continuamos. Según el orden, vamos a estudiar varias clasificaciones de las ecuaciones diferenciales. Según el orden se considera el orden de una ecuación diferencial, el orden de la más alta derivada en una ecuación. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo aquí tengo la derivada segunda de y con respecto a x dos veces, menos 5 por la derivada de y con respecto a x elevado al cubo. Fíjense que esto es diferente a esto. Cuando yo pongo derivada de segunda con respecto a y, es que yo derivo primero con respecto a x y después vuelvo a derivar con respecto a x. Si yo pongo derivada de y con respecto a x, estoy haciendo solo una primera derivación y la estoy elevando al cubo. Entonces, ¿cuál es el orden de la ecuación? Sería el orden de la segunda derivada, la más alta derivada de la ecuación. Es decir, esta sería una derivada de segundo orden porque yo tengo aquí la derivada más alta que tengo es de segundo orden. Entonces, esto sería una ecuación ordinaria de segundo orden. Ahora, de primer orden, porque tengo x, por ejemplo, esta x cuadrado diferencial de y con respecto a x. Mi derivada es de primer orden, es la primera derivada de y con respecto a x. Entonces, el orden de la derivada es el que me va a dar
el orden de la ecuación diferencial. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profesora. Por ahora se entiende. Perfecto. Cuando tenga alguna duda, pregunte. Ya va que se me abrió esto aquí. Ok. ¿A qué llamamos grado de una ecuación diferencial? El grado de una ecuación diferencial viene dado por el exponente de la mayor derivada presente en la expresión. Realmente sería el exponente de la derivada que nos corresponde, que nos indica cuál es el orden de la ecuación diferencial. Es decir, aquí tengo una derivada primera con respecto a x, aquí tengo una derivada cuarta de y con respecto a x y una derivada quinta de y con respecto a x. Entonces, el grado de esta, es decir, el orden de esta ecuación diferencial es la mayor derivada. Aquí tengo la derivada, la mayor derivada es la derivada quinta con respecto a x. Ponemos 5 porque cuando tengo derivadas parciales yo puedo derivar primero con respecto a x, después derivar con respecto a y, entonces pondría x, y por decir, o z, o otra variable independiente. Entonces, el orden es 5 porque es la mayor derivada que tengo acá, el orden es 5. Y el grado es la potencia a la que está elevada la mayor derivada. Entonces, esta es una ecuación diferencial de orden 5 y grado 2. Estos son conceptos relativamente sencillos, simplemente hay que entender lo que estamos diciendo, pero hay que conocerlos para saber después lo que vamos a, cuando nos pregunten o cuando estemos trabajando, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Ok, la solución de una ecuación diferencial. Vamos a leer lo que textualmente cómo es que se define. Dice que una función f cualquiera definida en un intervalo y, acuérdense que siempre las funciones las vamos a tener definidas en un intervalo específico. Se dice que es solución de una ecuación diferencial en ese intervalo si sustituida en dicha ecuación, la ecuación se reduce a una identidad. Es decir, si aquello tiene una lógica, una identidad. Entonces tenemos dos tipos de soluciones, la solución particular y la solución general. Vamos Hola, a, profe. la solución general la podemos Hola. plantear de dos formas, de forma explícita y forma implícita. Imagino que ya ustedes recuerdan lo que es una función implícita, cuáles son las diferencias entre una función implícita y una función expresada de forma explícita. Ok, entonces vamos a ver qué sería la solución general y una solución particular de una ecuación diferencial. Yo tengo aquí un ejemplo, dice hallar la solución de la ecuación diferencial para y igual 0. Ajá. Si yo hallo la solución de la ecuación diferencial, el primer paso es hallar la solución general de esta ecuación diferencial. Cuando yo sustituyo en un punto específico, en este caso cuando me dicen que para y sub 0 es menos 3, es decir, para x0 y y menos Hola. 3, perdón, para... Oh, hola, ¿me escucha? Sí, dígame, Ay, por fin. ya va. Soy José Francisco. Francisco, no sé si me reconoce. Sí, sí, claro, creo que estuviste en la última reunión, estuviste y conversamos. Dígame. Bueno, Dile que no podía No, escuchar. hay otra voz de a fondo, pero se oye muy bajito, no per- consigo. perdón por no hacerlo, es que no podía escucharte antes por el tema del micrófono, pero ya puedo escucharte. Ok, Tengo una duda si no te molesta, no, ¿no? claro, Porque dígame. bueno, y es... Y esto es más o menos como... Aquí se utilizan las reglas de las derivadas o... No entendí la primera parte de lo que me estabas diciendo de la pregunta. ¿Esto es igual que? Entendí lo de derivadas, pero lo anterior, las palabras anteriores, no sé por qué no se oía bien. Se utilizan las reglas de derivadas. Claro, claro, acuérdate que en matemáticas todo tiene una continuidad. Todo lo que nosotros hemos aprendido en matemáticas hasta ahorita lo seguimos utilizando. Ajá, Entonces, se supone que nosotros derivamos, tenemos una función y la derivamos, y según las derivadas que tengamos, en un caso, es decir, yo puedo tener una función y me piden o necesito para algo que estoy preparando, de un trabajo, lo que sea, necesito derivar para obtener algún resultado. ajá, Pero hay otros casos en que ya yo tengo derivada la función, que entonces al tener todo derivado tengo una ecuación diferencial y me interesa descubrir cuál es la función que derivada me da esos valores. ¿Me explico? Eso es una ecuación diferencial. Es la derivada, pero no es una derivada simple, porque es una derivada, no necesariamente, perdón, puede ser una derivada simple, pero puede ser una derivada de varias funciones derivadas en función de varias variables, ¿entiendes? Es decir, hay una gama de ecuaciones diferenciales. Nosotros vamos a ir empezando a estudiar cómo resolver esas ecuaciones diferenciales. Resolver una ecuación diferencial es, en grandes rasgos, obtener la función que generó
esa ecuación al derivarla. Al Ajá. derivar la función, yo obtuve una ecuación y esa ecuación, si la tengo y no sé cuál es la función que derivada me dio esa, yo la quiero hallar y entonces resuelvo la ecuación diferencial. No sé si me expliqué. Sí, me entendí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, me regreso acá. Entonces, tenemos soluciones particulares y solución general. La solución general la puedo obtener de forma explícita o de forma implícita. ¿Ok? ¿Pero da el mismo resultado? No necesariamente. A ver, ya te explico. En forma explícita, la forma explícita es cuando yo puedo colocar mi ecuación diferencial de forma que sea igualito que una. ¿Qué es una? ¿Ustedes saben la diferencia entre función implícita y explícita? Sí, La debíamos haber visto en matemática 2 por lo menos, ¿no? sí. Ok, entonces una función implícita, una función explícita es cuando yo tengo una función que está definida claramente de manera que y es igual a una variable, una expresión que es puro variable de x. Puede Ajá. ser, en este caso le ponemos más c porque estamos hablando de ecuaciones diferenciales. Pero una función implícita es esto que tengo aquí yo. Ok, esto que tengo aquí. Y es igual a f de x. Ahora, una función eh, implícita es cuando yo no la puedo poner despajada a la y, sino que tengo todo mezclado. Entonces, eso es una función explícita. Déjame ver si tengo por aquí alguna función explícita o después cuando estemos viéndolas se las aclaro. Una función explícita es cuando yo tengo 3x cuadrado y más 2xy cuadrado menos 3zx igual a 4x y c. Es decir, yo no puedo fácilmente despejar la y. Entonces yo no tengo y es igual a 3x cuadrado menos 4x más c, por decir. Entonces, Ujú. implícita cuando tengo despejada la y en función de la variable x, cuando estamos hablando de y x, podríamos estar hablando de otras variables. Pero tengo la variable la variable dependiente la despejo en función de la variable independiente claramente. Entonces, y igual a algo. Mientras que la implícita es cuando están mezcladas las dos y yo no las puedo despejar. Es una ecuación en la cual yo no puedo despejar fácilmente la, la ecuación diferencial. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Ok, entonces continuamos. Si alguien no lo tiene claro, me avisa. Yo estoy pendiente de el chat para los que no tienen el micrófono. Ah, Ok, entonces hablábamos de lo que es la solución de una ecuación diferencial. La solución, tenemos dos soluciones. Podemos tener una solución general y una solución particular. Estaba explicando. Entonces, la primera solución que hallamos es la general. Cuando yo tengo una solución, resuelvo esta ecuación diferencial, y' más 4x igual 2, yo hallo la función que derivada me dio esta y tengo mi ecuación general, mi solución de la ecuación general de una manera, eh, perdón, de la ecuación diferencial de una manera general. Después me piden que haya la solución en el punto y sub 0 igual menos 3, es decir, integrando, perdón, integrando. no. Sí, bueno, para hallar la solución de una ecuación diferencial termino integrando porque tengo que regresarme a la función original. Entonces, yo derivo y para volver atrás tengo que integrar. Acuérdense que derivadas e integración son operaciones como si dijéramos inversas. Entonces, no, pero ya hay una solución de mi ecuación diferencial y obtengo la solución. Ahora vamos a explicar el ejercicio. Y la solución es particular, es para cuando lo hallo en un punto específico de mi función. Yo voy a tener un valor de x, un valor de y, lo sustituyo en mi ecuación general y obtengo mi solución particular. Es como cuando yo voy a obtener un punto de la representación de una función. Entonces, fíjense, vamos a revisar este ejercicio. Yo tengo y' más 4x igual 2. Esto es una ecuación diferencial. Ok, y' es igual a la derivada de y con respecto a x, lo puedo sustituir para verlo más claro. Entonces tendríamos diferencial de y, derivada de y con respecto a x más 4x igual 2. Ok, yo ahora qué puedo hacer? Eh, a mí me interesa tener la ecuación diferencial, como dijimos, un poco de esta forma. M diferencial de x más n diferencial de y igual 0 para poderle resolver. Entonces, en este caso, yo este diferencial de x lo voy a tratar como si fuera un término. Entonces, como los quiero separar, primero paso el más 4x que está sumando de este lado de la ecuación, lo paso al otro lado de la ecuación, como está sumando, pasa restando. Entonces tengo diferencial de y sobre x igual a 2 menos 4x. Perfecto. Ahora, este diferencial de x en este lado de la ecuación está dividiendo el único término que tenemos. Entonces, como está dividiendo, lo puedo pasar hacia el otro lado de la ecuación multiplicando. Fíjense que estoy haciendo operaciones básicas de matemáticas que aprendimos en bachillerato. Entonces me queda diferencial de y es igual a 2 menos 4
x por diferencial de x, ¿verdad? Cuando yo ya la tengo de esta forma, entonces yo ahora tengo de un lado de la ecuación, tengo diferencial de y del otro lado tengo pura x. Entonces yo puedo integrar ambos lados de la ecuación. Y yo digo, la integral de y diferencial de y es igual a la integral de 2 menos 4x diferencial de x. Esto ya lo sabemos hacer porque ya nosotros sabemos integrar, ¿cierto? Entonces, la integral de, perdón, la integral de diferencial de y, aquí hay un error, esto no va aquí, ¿ok? Y de este lado de la ecuación tenemos diferencial de y. La integral de diferencial de y, esto es un power, déjame cambiarlo. Déjame arreglarlo una vez, en un momentico. Sale de aquí. Ok, vamos a quitar ese puntico, discúlpenme un segundo, porque cuando uno está digitalizando, a veces el tiempo de, de- el apuro se le hace que uno cometa errores. Ok, entonces vuelvo aquí atrás. Yo tengo que, ya aquí teníamos diferencial de y es igual a 2 menos 4x diferencial de x. Entonces integro cada uno de los lados, voy a integrar esto y voy a integrar esto. ¿Ok? Cada uno de los lados de la ecuación. Entonces tenemos la integral de diferencial de y es igual a la integral de 2 menos 4x diferencial de x. Acuérdense que en matemática, si yo tengo una ecuación, tengo que hacer la misma operación a los dos lados porque si no estoy alterando mi ecuación. Si integro de un lado, tengo que integrar el otro. Entonces, la integral de diferencial de y ya todos la conocemos y es y. Y la integral de 2 menos 4x la hacemos por partes. Yo aquí la hice saltada, pero ustedes es bueno que la hagan, si es más complicada, me resuelven la integral como es, no poner el resultado, porque eso es una falla. Entonces la integral de 2 diferencial de x es igual, la integral de diferencial de x es x, entonces me queda 2x porque esto sería 2 por la integral de diferencial de x, entonces me queda 2x. Y la integral de 4x, aplicamos la fórmula, la x a la n, la integral es x a la n más 1 sobre n más 1, y me queda x a la 1 más 1, 2 sobre 2. Entonces, esta sería mi integral, ¿ok? Como ya yo tengo aquí mi integral resuelta, le tengo que agregar el más c, acuérdense que calculamos integrales, le tenemos que poner la constante que nos varía, que nos puede dar la variedad de nuestra diferente gama de integrales de funciones que pueden al derivarse dar ese valor. Entonces, esto es lo que llamamos la solución general. Yo ya obtuve y igual, y fíjense que es explícita, porque tengo y en función de puro x. Yo siempre tengo que tratar, cuando resuelvo una ecuación diferencial, de colocarla de forma explícita. Si no puedo, lo puedo dejar así, pero si puedo, lo tengo que poner de forma explícita. Si no se puede, pues nada, porque hay algunas que no se pueden poner, pero siempre que exista la posibilidad hay que colocarla en forma explícita. Ok, Ah, entonces esta es mi ecuación general, solución ah, general, perdón. sí. Una ¿Entiendes? pregunta. Ajá. Mm, Bueno, noté que usted simplificó el 4 con el 2 de abajo para que le dé el resultado final de... Claro, 4 entre 2 es 2. Bueno, fíjate qué es lo que te estoy diciendo. Yo aquí, como tengo poco espacio en una página, yo me salto pasos, igual que en un libro. Como ustedes están haciendo, pero si yo hago ese trabajo, yo lo hice a mano primero y después entonces me puedo saltar el paso porque te estoy explicando las ecuaciones diferenciales. Pero si yo voy a hacer mi Entonces, ejercicio, lo indico. Tacho esto, con esto me queda 2, ¿ok? Yo llego y le pongo mi rayita, 4 entre 2 y entonces pongo 2. ¿Sí? y otra cosa. Como eso de que si fuera Y no alteraría nada, entonces si el 2x en vez de eso fuera 2y, ¿se dejaría así o también cambiaría? No entiendo bien la pregunta. Si fuera 2y, Sí, 2y. pero ¿dónde sería el 2y en el resultado? En la solución. No, cuando se va a hacer la integral. Cuando yo voy a integrar, bueno, claro, sí, pero fíjate, cuando tú estás haciendo integrales, tienes que acordarte que tú tienes que tener cuando yo voy a integrar, yo voy a tener siempre, déjame ver si lo puedo escribir aquí. Ay, aquí. Si yo tengo la integral de x al cuadrado, Ajá, diferencial de y, ¿cuánto me da esa ajá. integral? ¿Cómo Mm, integro eso? X a la 3 sobre 3. No, no. A mí el diferencial me va a decir
la variable que yo voy a integrar. ¿Ok? Entonces, si yo tengo x cuadrado diferencial de y, esto es lo mismo que yo tengo que considerar que x cuadrado es una constante. ¿Ok? Ajá. Te lo digo por lo que me decías antes de la y, ¿no? Entonces, yo aquí lo que puedo integrar realmente es el diferencial de y, porque x cuadrado es una constante. Si yo tengo aquí 2x x cuadrado diferencial de x, entonces sí es x cubo sobre 3. Ajá. ¿Me expliqué? Sí. Ok, entonces fíjense, el diferencial a mí me dice cuál es la variable que yo estoy integrando. Si no, pues nada, yo no puedo integrar como yo quiera, yo tengo que estar clara en eso. Ok, entonces continuamos. Entonces yo tengo mi solución general que es y es igual a 2x menos 2x cuadrado más c. Perfecto. Entonces, Ok. pero a mí me pidieron mi solución particular para y sub 0 igual menos 3. ¿Qué significa y sub 0 igual menos 3? Que para x igual 0, y vale menos 3. Entonces sustituyo estos valores, x, para x igual 0, yo tengo aquí que para x igual 0, y es igual a 3, a menos 3. Eso es lo que me dice esto aquí, y sub 0 igual menos 3. Esto es como cuando yo escribo básicamente estoy dando valores de un punto para una función. Entonces yo simplemente para y sub 0 igual menos 3 me queda que y vale menos 3, ¿verdad? Aquí lo pusimos, y vale menos 3. Entonces sustituyo en mi función y por menos 3 y x por 0, porque es x0. Entonces resuelvo y obtengo un valor para c. Entonces me queda 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, me queda menos 3 igual a c. Entonces si menos 3 igual a c, ya yo tengo mi valor de c. Y al tener ya mi valor de c, yo tengo mi solución general, sustituyo la c por ese valor y obtengo mi solución particular. ¿Sí ven la Sí, diferencia? sí, ya lo vi. Ok. ¿Y los demás chicos? ¿Cuántas personas tenemos? Déjame revisar cuántas personas tenemos presentes. Ángel Bueno, Tamayo. algo que sí. Ah, Bueno, si bien no tengo muchas preguntas, ajá, eh, algo que sí puedo mencionar es de que hay veces en las cuales el audio no funciona correctamente, al menos en su micrófono. ajá. Que no se oye bien todo el tiempo, estás queriendo decir, no entendí bien. Dime. Que hay veces en las que se oye bien, pero Ah, otras veces que no, qué raro. que suena un poco a bajo volumen o entrecortado. ¿No es tu micrófono? No, bueno, fíjate que no, debe ser mi micrófono, porque si él lo oye así, lo que podría ser su computadora. ¿Tú lo oyes bien siempre? Yo lo escucho bien, yo lo Ah, escucho bueno. bien. Bueno, de todas maneras voy a tratar de mantener el micrófono lo más cerca posible de la boca para que se oiga lo mejor posible. Pero si en algún momento dejas de oírlo bien, Ángel, me lo avisas, por favor, ¿sí? Ok. Ok. Bueno, entonces continuamos. Ujú. Entonces, bueno, ya tenemos, espero que haber explicado claramente lo que era la solución general y la solución particular. Ok, pasemos a la próxima diapositiva. Entonces, fíjense, de las ecuaciones diferenciales vamos a tener para resolverlas diferentes métodos. Entonces, porque lo del micrófono podría ser el internet tuyo, Ángel, no sé, pudiera ser que ahí estuvieras teniendo problemas. Yo no sé si es el mío. Lo que pasa es que como, eh, ay, se me olvida el nombre, ¿cómo que? Rafa. Como Rafa está oyendo bien, pienso que podría no ser el mío. De todas maneras, bueno, me avisa. Ok, entonces los métodos vamos a tener varios métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Hay bastantes métodos. Nosotros no vamos a estudiar todas las ecuaciones diferenciales de primer orden y de segundo orden, de orden superior, etcétera. Vamos a comenzar por las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, dentro de esos métodos, el primer método que vamos a ver es el de variables separadas. Ok. Partimos nuevamente de que esta es la expresión general de una ecuación diferencial. ¿Ok? M diferencial de x más m diferencial de y es igual a 0. Entonces vamos a ver ahorita que llamamos variables separables. Entonces, decimos que una ecuación diferencial es de variables separables cuando podemos realmente separar las variables. De manera que de un lado de la ecuación yo voy a tener que separo f de x diferencial de x, todo, y del otro lado puedo separar f de y diferencial de c, que no tenga mezclado las x con las y en los términos, ¿ok? Sino que las pueda llegar a separar con el diferencial de x y el diferencial de y. Este es un procedimiento que se llama separación de variables y la solución la vamos a obtener por interacción directa como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a ver un ejemplo que creo que con los ejemplos es una de las formas más
prácticas de entender los procedimientos. Entonces, aquí tenemos esta ecuación diferencial. Diferencial de y con respecto a x, o la derivada de y con respecto a x es igual a 1 más x sobre x cuadrado y cuadrado. Ok. Fíjense, cuando yo voy a resolver ecuaciones diferenciales, yo me he dado cuenta que me suelen hacer esto. Yo entiendo que es que ustedes buscan información, bueno, no ustedes, en general los alumnos buscan información por internet, por acá, cosas con las que no estoy nada en contra. Me parece que esa es la mejor forma de aprender. Ahora, uno no puede quedarse solo con ver y es muy parecido y copiar como el orden o algo así, sino ir entendiendo cómo son los procesos de cada cosa, porque una de las cosas que más nos ayuda a nosotros a ser profesionales de calidad, profesionales capaces, es eso, el análisis de los problemas, partiendo de tales datos, según los procedimientos, las leyes que voy a utilizar, a dónde voy a llegar, y yo entender cómo hago cada paso y cada camino. Entonces, eso, viéndolo en matemáticas, en física, en cualquier materia, en química, en todas las materias que nosotros podemos estar viendo, nos ayuda a desarrollar la capacidad de análisis y de resolución de problemas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que iba a decir? Que, ajá, cuando nosotros vamos a resolver ecuaciones diferenciales, eh, nosotros aprendemos aquí y lo tenemos en el aula de la misma forma. El orden y el de los métodos es en función del más simple al más complicado. Cuando yo veo una ecuación diferencial, comienzo por analizar si la puedo resolver de la manera más simple. Yo a veces pongo ecuaciones diferenciales en las actividades y resulta que me empiezan directo con el procedimiento perfecto, el método que es, sin haber demostrado ni por qué es ese ni por qué no. Yo entiendo que lo encontraron en internet, pero eso indica que ustedes no están aprendiendo y ese no es mi deseo. Mi deseo es que ustedes realmente entiendan y aprendan los procesos. Ok, entonces, ¿qué es lo ideal? Yo siempre comienzo cuando veo un ejercicio por el método de variables separables, a ver si las puedo separar. Si no las puedo separar, paso al otro método. Miren, estamos en Zoom, así que si me salgo del área, porque son 30 minutos lo que me permite Zoom corrido, no se salgan ustedes, o si ustedes también se salen, pues nada, volvemos a entrar, ¿oyeron? Para poder ver si no solo damos el método de variables separables, sino damos separado otro método. Ok, entonces voy a ir un poquito más rápido para avanzar un poquito. Entonces, la derivada de y con respecto a x, ok, vamos a tratar de separarlas. Entonces, este diferencial de x, que están los dos del mismo lado, está dividiendo, lo paso para el otro lado de la ecuación, multiplicando toda la ecuación. Ahora trato de este lado tengo 1 más x sobre x cuadrado. En el denominador tengo x cuadrado por x por y cuadrado, ¿verdad? Entonces, este y cuadrado que está dividiendo lo puedo pasar al primer lado de la ecuación multiplicando. ¿Qué ha pasado en este caso? Ya yo separé de un lado de la ecuación, tengo y cuadrado diferencial de y del otro lado es 1 más x sobre x cuadrado diferencial de x. Tengo totalmente separadas de un lado y del otro de la ecuación mis variables. Entonces, Sin que esta uno ecuación, interfiera con el otro. perdón, Sin, sin que uno interfiera con el otro. exacto. Entonces, ya yo separé mis variables. Esto es aplicar el método de variables separables. No puedo dejar mezclado x con diferencial de y ni y con diferencial de x. Tienen que estar todo lo que corresponde a y de un lado y todo lo que corresponde a x del otro lado. Al tenerlas ya separadas, pues entonces integramos. Integro acá e integro acá. Es lo que tengo aquí abajo. Al integrar y cuadrado diferencial de y, fíjense, esta es la diferencial de y, corresponde a y. Yo aquí sí aplico la derivada de y la integral, perdón, de y a la n es y a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, lo tenemos en la próxima página resuelto. Entonces, integro esto, me queda y cubo sobre 3 más c, ¿verdad? Porque es y cuadrado, la 2 más 1 sobre 3. Perfecto. Y de este lado tengo 1 más x sobre x cuadrado. Tengo una suma en el denominador y un solo término en el numerador y un solo término en el denominador. Puedo separarlo. Entonces, 1 sobre x cuadrado diferencial de x más la integral de x sobre x cuadrado. Aquí simplifico esta x con este cuadrado, ¿verdad? Y me queda, lo simplifiqué, aquí tengo dos otra vez. Esta es esta, ¿verdad? La volví a copiar. Entonces me queda 1 sobre Ay, x cuadrado diferencial de x. Y aquí simplifico esta con esta. Entonces, x cuadrado, para integrarlo, es igualito que para derivar. Es más cómodo ponerlo x a la menos 2 diferencial de x. Y la otra simplifico x con x cuadrado, me queda diferencial de x sobre x. Entonces, aquí tenemos que
estas dos integrales son prácticamente directas porque yo x a la menos 2 para integrarla sería x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 y la integral del diferencial de x sobre x es neperiano de x. Recuérdense que la derivada del neperiano de x es 1 sobre x por diferencial de x. Entonces tenemos unas integrales sencillas. Para resolverlas son prácticamente integrales de tabla, las podemos resolver con integrales directamente y ya tengo mi integral, Sí, te entiendo. mis dos integrales resueltas. Me queda x a la menos 1 sobre menos 1 más neperiano de x más c. Lo paso mi página y entonces los agrupo nuevamente en el orden que lo tenía y me queda la integral de x cuadrado diferencial de y era x cubo más c, x cubo sobre 3 más c, igual a la integral que tenemos del otro lado de la ocasión, que era x a la menos 1 sobre menos 1 más neperiano de x. Reacomodo esto un poquito, claro, yo puedo aquí poner unos menos 1 sobre x, también es válido, por supuesto. Y, ¿qué es esto? Ok, vamos a pasar a la página siguiente. Una última, espera, antes de Sí, pasar, ¿puedo preguntar una cosa? sí, claro, dígame. Diego página. Cuando sustituimos, cuando sustituimos los integrales, ¿se Ujú. puede colocar el c más c al final o pueden estar cada uno en su respectiva sustitución? Porque yo Tú veo en la puedes, imagen que usted puedes poner coloca, más, ok, tú puedes, sí, yo entiendo ya la pregunta. Tú puedes poner en esta más C y en la otra más C1 y más C2, pero al final las llevas todas a una sola C porque todas las constantes sumadas, positivas o negativas, te van a dar una constante y como no sabes cuál es, pues es una sola al final. ¿Me explica? sí. Ok, entonces fíjate, la colocamos de un lado x cubo sobre 3 más c y ves lo que hice aquí. Y del otro lado, pues el otro resultado, que es x a la menos 1 sobre menos 1 más neperiano de x. Y entonces esta es mi integral, pero ahora no la vamos a dejar. Esto no es x cubo, esto es y cubo. Esto es y cubo. Ay, me traje el que tenía el error. Ya va, porque es que tengo un archivo con este error de digitalización. Déjenme corregirlo rapidito. Em, eso es lo que estaba viendo. Ya va. Esto es y cubo sobre 3 y esto también es y cubo sobre 3. Ok. Un error de digitalización que sucede cuando uno está copiando. Ok, entonces pasémonos a la otra página que ya está corregido. Entonces me queda de un lado de la ecuación x cubo sobre 3 y del otro lado, pues la integral que resolvimos de este lado, que es esto. ¿Qué hacemos ahorita? Tratamos de despejar y cubo para dejarla en forma explícita. Entonces, como tengo y cubo solo de este lado y del otro lado tengo puras x, entonces este 3 lo paso multiplicando a todo al otro lado de la ecuación. Y como esto es y cubo, saco la raíz cúbica de los dos lados. Si yo saco aquí raíz cúbica de este y raíz cúbica de esto, me queda raíz cúbica, perdón, 3 y 3. La raíz cúbica de y al cubo es y. Y esto queda raíz cúbica de esta expresión que tenemos aquí. Entonces aquí ya tenemos mi ecuación general de mi, eh, la ecuación ya general de mi ecuación diferente, la solución de mi ecuación diferencial en forma general. Y en este caso no me estaban pidiendo una ecuación particular, no tengo que hacer más nada. ¿Alguna Y lo duda? mismo se aplica si fuera y elevado a 2. Sí, claro. Tú lo que mira, te vas a encontrar muchas que vas a tener que aplicar logaritmo. Porque ¿qué pasa? En estas alturas nosotros estamos ya en matemática 4 y se supone que tenemos un bagaje de matemática bastante grande. Y cualquier ecuación que nos pongan aquí ahorita podemos, vamos a tener que utilizar cualquiera de las operaciones matemáticas que hemos aprendido hasta ahora, ¿ok? Para resolverlas. Porque estamos a nivel ya de matemática 4, ya estamos estudiando ingeniería y a un nivel que ya están bastante avanzados, pues ya no estamos en primer trimestre. Entonces, son muchísimas nos vamos a tener que aplicar logaritmo porque nos queda e elevado a algo y entonces tenemos que repasar un poquito cómo resolvíamos esos logaritmos, ¿ok? Vale, tengo otra presentación. Claro
creo que no nos hemos salido de la página del Zoom, que bueno. Tengo una presentación aquí explicando lo que son un poquito cómo se ve las ecuaciones diferenciales homogéneas, que sería el segundo método, ¿ok? Entonces, mi primer método es variables separables. Yo me dan una ecuación y lo primero que hago es ver si es de variables separables. Si no, no puedo separarlas, entonces el siguiente paso, en función de complicación o de dificultad, es pasar a revisar si es una ecuación diferencial homogénea. ¿Cómo sabemos si es una ecuación diferencial homogénea? Pues vamos a aplicar este método. Nosotros vamos a tratar de expresar la ecuación, aunque no nos la hayan dado de esa manera, de esta forma, ¿ok? Entonces, si yo tengo una ecuación en la cual tengo m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual 0, tengo que demostrar lo siguiente, que si yo multiplico en x, en cada uno de los términos que yo tengo aquí, tanto la x como la y por t, y voy a obtener la función m de tx ty, y esa función la puedo expresar matemáticamente como t a la n, que es por m de xy, y la segunda parte también puedo hacer lo mismo. Entonces, si eso sucede, yo puedo decir que es una ecuación diferencial homogénea. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo mejor. Ok, yo tengo esta ecuación diferencial que es x cuadrado más y cuadrado diferencial de x más x cuadrado menos xy diferencial de y. Fíjense que esta es una ecuación de la forma, esto sería m y esto sería n. ¿Ok? Siempre consideramos m el diferencial de x y n el diferencial de y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que me dijeron, ¿no? Yo voy a tratar de que esto se cumpla, demostrar que esto se cumpla. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi ecuación y voy a multiplicar, aquí las hice separadas, pero se pueden hacer juntas. Yo tomo mi m de xy primero. Entonces, lo voy a multiplicar todo por t. Entonces, yo tengo la x, ¿verdad? Multiplico la x por t, como x está elevado al cuadrado, tengo que multiplicarla completa. Realmente lo que hago es sustituir la x por tx y la y por ty. Así es más fácil de entender. Entonces, sustituye mi x por t